Hoy vamos a tocar un tema muy conocido en el medio cristiano, pero vamos a ver un poco con profundidad lo que es ese tema de la fe. Primeramente, dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, en 1 Timoteo 3:9, nos maneja que la fe es un misterio, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Muchos pudieran decir, bueno, como que es un misterio, es algo muy sencillo, ¿no? Pero hay una división de fe que tiene que ver con lo que es nacido en la carne y nacido en el espíritu, y hay una fe que nos lleva al paraíso y otra fe que nos lleva al reino. Por eso la fe en misterio tiene que ver con el camino del Evangelio, también en misterio que nos lleva al tercer cielo, al cielo de Dios, y vamos a verlo con a la luz de la palabra. También nos habla el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios en el 6:19, nos dice el apóstol, dice: por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza para hacer notorio el misterio del Evangelio. Bueno, podrían decir que el Evangelio es algo simple también, pero aquí la palabra nos dice que es un misterio el Evangelio, el misterio de el camino hacia el reino. Es un misterio, y la fe que nos lleva a ese reino, el tercer cielo de Dios, también nos maneja el apóstol a través de estos escritos, el que acabamos de leer. Nos dice que la fe es un misterio, y vamos a ir descubriendo ese misterio que es importantísimo entender. Primeramente, también escribiendo a los Romanos, el apóstol nos dice que la fe se debe de ir descubriendo, y vamos a desglosar esto, hermanos, para que podamos tener un concepto más claro de lo que hay una diferencia entre la fe que nos lleva al reino y otra que nos lleva a un paraíso, que la palabra dice que no tiene vida eterna. Entonces es importante, es un premio para el cristiano, pero es un premio no con vida eterna. Vamos a irlo desglosando. Entonces, en Romanos 1:17 nos dice la palabra: porque la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Hay que descubrir esta justicia que estamos viendo, que la fe es un misterio, y que el Evangelio también, el Evangelio del reino, hermanos, es un misterio que hay que descubrirlo. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es una sustancia. Vamos a ver cuáles son esas clases de sustancia. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Hay una palabra aquí que maneja el texto, dice cosas. Vamos a ver también que tiene que ver con lo divino, y esa sustancia, una la crea el hombre en su espíritu humano, en el alma, a través de los sentidos, de lo que ve y lo que razona. Hablando de la misma palabra, dice que lo que se ve habla de lo que no se ve, manejando la existencia de Dios, y que ningún hombre va a poder justificarse delante de Dios que no te conocí, porque lo que vemos habla de lo que no se ve. Entonces, la importancia de esta sustancia tiene que ver con el espíritu humano, o lo que viene de arriba, que es el Espíritu de Dios, y lo vamos a ver a la luz de la palabra, para distinguir lo que es la fe humana, que al final nos maneja con claridad que no agrada a Dios. Vamos a leer algunos textos, porque es en la carne, y la carne, nos dice el apóstol en Romanos 8:6-7 de Romanos, dice que la intención de la carne es muerte, porque el paraíso no es eterno, es en el segundo cielo, y que tiene todos los segundos cielos vienen teniendo una expansión, expansión y extinción, todo lo que está en los segundos cielos. Y entonces el creyente en la carne va a un paraíso en el segundo cielo, y el creyente en el espíritu
va al tercer cielo de Dios, que es eterno. Dice que más la intención del Espíritu vida y paz. El 7, por favor, hermano. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, imagínense, el nacido en la carne, aquí nos dice que la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Por esa razón en el 8:8 dice que no agrada, porque los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Su fe natural que genera el espíritu del alma, espíritu humano, el espíritu del mundo, así lo llama la Biblia también, no puede agradar a Dios porque no viene de Él en lo que maneja la misma palabra, y lo vamos a ir viendo, de la fe que viene de lo alto, no la fe de nosotros en Dios, la que va hacia arriba, que creemos en Él como nacidos en la carne, tenemos fe en Dios, y el creyente que es espiritual tiene fe de Dios. Vamos a verlo a la luz de la palabra, que esta importancia de descubrir la fe, como dice Romanos 1:17, de fe en fe, la justicia de Dios. Aquí traigo un texto de Jeremías 17:9, donde habla de el corazón engañoso y perverso. Por eso dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahí es donde se genera, a través de los sentidos, se genera también la energía, esa sustancia que habla el 11:1, pero en la carne, en donde no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, es lo que acabamos de leer. Es la razón por la que nos agrada a Dios. En Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, para agradar a Dios necesitamos la fe trina de parte de Dios. Dice la palabra que para obtener el Espíritu Santo hay que pedirlo. Es importante que nosotros podamos ir viendo que el Espíritu Santo nos da fe. Vamos a verlo. Primeramente nos habla en Marcos 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieren de Él. Bueno, el Espíritu Santo se recibe pidiéndolo. Hay que entender que nos habla la palabra que el Espíritu Santo habla con gemidos indecibles, hablando de las lenguas, y que pide por nuestra santificación, en Romanos 8:27. Pero aquí vamos a pararnos un poquito en el sentido de que en nuestro Padre Celestial dice que nos da el Espíritu Santo a los que lo piden de Él. Y el Espíritu Santo trae fe, viene de lo alto. Vamos a el texto en 1 Corintios 12:9, nos dice acerca de la fe del Espíritu Santo. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dice, y a otro fe por el mismo Espíritu. La fe del Espíritu Santo la tenemos que procurar, porque así lo dice al final de ese capítulo, en el 12, casi último versículo, nos dice que debemos de procurar los mejores dones. El 12:31 dice que, pero procurar los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente, el camino del amor, el camino del Espíritu del Señor, que ahorita lo vamos a ver también, que nos trae fruto de fe. Vamos al texto anterior que dice fe por el mismo Espíritu. Bueno, hay que engrandecer esa fe para poder, a través de los poderes del Espíritu Santo, poder hacer milagros, echar fuera demonios, así lo maneja la Biblia. Dice, erráis no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios. Hay muchos que dicen que tienen el Espíritu Santo, pero no saben que a través de las lenguas es la evidencia de tener ese Espíritu de Dios en nosotros, para que podamos crecer en esa procuración de tener una fe en el Espíritu, que podamos
levantar paralíticos o sanar enfermos, porque así nos dice que son señales a los que creyeren, dice, hablarán nuevas lenguas, y sanarán enfermos, echarán fuera demonios. En el 16-17 de Marcos nos habla de las señales del Espíritu Santo, que son importantes que nosotros las tengamos, como procurando todos estos dones que son 9 del Espíritu Santo, pero estamos hablando de la fe y también hay que incrementarla a través de la oración en lenguas. Y esas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En el 18 otras cosas, y se quitarán serpientes, y si bebieren corza mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son las señales de el poder de Dios a través del Espíritu Santo, y que a través de incrementar esa fe, esa justicia de Dios que debemos de descubrir a través de el Espíritu Santo, que nos lleva al Espíritu de Jesucristo, que nos da los frutos. Nos dice Gálatas 5:22 acerca del Espíritu del Señor, nos habla del fruto de fe. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Entonces hay que diferenciar, hablando del Espíritu Santo, el poder que nos da esa fe, al fruto que nos da el Espíritu del Señor. Y aquí hay algunos puntos que nos habla de caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, y nos da fruto de fe, cuando podemos traer a otros al Señor, porque tenemos frutos de fe, de santidad, porque el Espíritu del Señor nos da santidad. Dice, nada más como referencia, el 1:2 de Primera de Corintios, no lo ponga por favor, hermanos. Bueno, el Señor nos da los frutos de fe, y el Padre nos da espíritu, dice Santiago 1:16 y 17, nos maneja. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto. Aquí vienen ya los dones perfectos de el Padre que está en los cielos, es perfecto, dice el 5:48, en paréntesis, el 5:48 de Mateo, nada más como referencia. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, don perfecto. Importante que entendamos que el Padre da espíritus. En el 1:17 de Efesios, el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Bueno, aquí nos dice que ese don perfecto, el Padre nos da espíritus de Dios para que podamos ser hijos de Dios, tener esa naturaleza de perfección que todos los seres divinos tienen. Hablando de los espíritus de Dios, que son 7 y que los maneja la palabra. En el 5:6 como referencia, nada más no lo ponga, de Apocalipsis. También nos habla el 4:23 de Juan. Nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre da el don espiritual, el regalo de su espíritu, y a través de eso podemos ser hechos hijos de Dios, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Entonces, la culminación de la fe es obtener el Espíritu del Padre. Romanos 5:2 nos habla que la entrada que tenemos para ser hechos hijos es la fe, por la cual también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria que el Señor nos ofrece en Juan 17:22 dice que yo la gloria que me dices les he dado, dice, esa gloria que el Señor tuvo antes de que el mundo fuese, dice en el 17:5, dice, para que sea una cosa como también nosotros somos una cosa. Hablando de esa cosa que dice que es la sustancia, es una cosa, dice, que viene de lo alto, que es lo bueno de Dios, que viene del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor y del Espíritu del Padre.
Y vamos a ver que, hablando del Espíritu del Señor, porque muchos dicen, no, es que nada más hay un solo Espíritu, es que el Espíritu Santo. Pero la Biblia nos habla en el 1:19 de Filipenses, dice que nos debemos suministrar el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, para engrandecerlo, para que Él pueda llevarnos al Padre y que podamos tener la bendición de ser hechos hijos. Porque sé que eso se me tornará salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Suministrar es ir llenando un vaso. Entonces es importante que nosotros nos llenemos de ese Espíritu del Señor, el Espíritu de gracia que habla la Biblia, que viene a través del Espíritu del Señor Jesucristo, que se le llama Espíritu de gracia, y que da los frutos. Por eso nos dice que por sus frutos los conoceréis. Y Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu de Jesucristo, el tal no es de él. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que la palabra nos habla del Espíritu de Cristo, y nos dice también el apóstol Pedro, también que eran los que profetizaban las aflicciones que debían de venir al Señor, hablando del apóstol Pedro escribiendo a las aflicciones de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 10:20 dice, cuando vengan un poquito, si quiere el 19, hermano, habla de la persecución que está a punto de que nos llegue a nosotros. Ya hay más de 350 millones de cristianos muertos en ese momento, y hay unos que están durmiendo, como dice el apóstol Pablo, que es hora de levantarnos del sueño, porque estamos a punto de ser probados en nuestra fe. Vamos a ver unos textos ahí de nuestra fe, la prueba también, porque tiene que ver con que podamos estar firmes. Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado que habéis de hablar. Y el 20, por favor. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Bueno, Él nos da de su Espíritu siempre que podamos pagar esos costos, esos precios que nos dice la Biblia. El Espíritu Santo se pide, como lo leímos en Marcos 11:13, nada más como referencia de nuevo. Y el Espíritu del Señor Jesús, hay que ser dignos de Él, porque es la parte que nos habla la Biblia. En Mateo 10:37 y 38 nos dice que debemos de ser dignos de Él para tener el Espíritu del Señor. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y también dice que el que no toma su cruz, dice, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Por eso la conversión, la santificación, es seguir al Señor y tomar la cruz, que es el padecimiento, por seguirlo, para que podamos ser santos y dignos de su Espíritu, para obtener ese Espíritu del Señor que nos da vida eterna. Bueno, el Padre, para obtenerlo, es el más de requisitos más fuertes. Nos dice Lucas 14:26 y 27, nos dice que debemos ser discípulos como los apóstoles. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer es amar menos en comparación de. O sea, necesitamos amar más a Dios sobre todas las cosas, como dice el primer mandamiento. La palabra aborrecer es lo que quiere decir, es no tener en primer lugar algo que esté por encima de Dios, porque entonces no podemos ser discípulos de Dios, el Señor Jesucristo, para ser más explícitos. También nos habla en Mateo 19:21, la parte más importante, porque es la economía. Dícele Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres del Evangelio, que dice en el 11:5 de Mateo, dice que el Evangelio vino a ser dado a los pobres,
los pobres que van al reino, porque aquí lo dice, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Por eso dice que anda, vende lo que tienes y dale a los pobres. Mateo 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. A estos pobres que habla ahí, y vende lo que tienes y dale a los pobres, al trabajo de recolectar frutos, hablando de los santos, el colectar frutos de santos, o en su momento más importante es presentar hombres perfectos en Cristo Jesús, que es la parte medular del plan de Dios. Nos los maneja el apóstol Pablo en Colosenses 1:28, dice cerca de eso el apóstol, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, para que tengamos la estatura del varón perfecto, como dice Efesios 4:13, que hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe, que tengamos la Trinidad, y esa Trinidad nos va a llevar a la prueba, y la prueba a la muerte, y la muerte vamos a ser resucitados, y por último vamos a ser presentados como ofrenda. Vamos a ver un texto sobre esto, pero nos maneja que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la plenitud de Dios, que son los tres, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Por eso dice la palabra que en Cristo estamos cumplidos, en el Colosenses 2:9 y 10. Nos dice que en Él estamos cumplidos, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estamos cumplidos, dice. Hablando de la plenitud del hombre perfecto, que es, para eso fuimos creados, y para tener lo importante de la obediencia, dice 1 de Pedro 1:7, que la prueba de nuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuera manifestado. Viene esa prueba de nuestra fe. ¿Qué tanto podemos estar preparados en nuestra fe, hermanos? ¿Tenemos la plenitud, como dice la unidad de fe, o nos falta mucho para llenarnos de lo que viene de lo alto, el don perfecto que viene del Padre? Es muy importante entonces que nosotros, que tenemos ya muy poco tiempo para todo eso, hermanos, lo busquemos con mucho esfuerzo, con mucho tiempo, que dejemos ya las cosas que nos detienen para poder tener la capacidad de no apostatar de nuestra fe. Dice el apóstol Pablo, todos los que somos perfectos, en el 3:15 de Filipenses, esto mismo sintamos. Y esa parte en el apóstol dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Bueno, hay algo importante que dice en Romanos 8, cuando es 37, tengo por cierto, dice, esa certeza que tenía, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, el apóstol tenía esa unidad de fe, en la cual es la perfección, dice todos los que somos perfectos, porque el Señor nos los va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Dice 1:6 de Filipenses, que el que comenzó la obra en nosotros la va a acabar, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando confiado de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los 1000 años que son como un día, por eso es importante que nosotros entremos al reino terrenal para ir al reino de los cielos, al tercer cielo, a través de descubrir la fe, de fe en fe, para ir creciendo y obtener esa bendición de ser presentados como ofrendas. En Hebreos 10:14 nos dice con claridad que nos
va a presentar el Señor en la consumación de los siglos, un poco antes, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. La ofrenda no es lo mismo que el sacrificio para aquellos creyentes que no van al reino. En ese caso se refiere la palabra ofrenda al cuerpo de Cristo, a la esposa del Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, a la iglesia, a los reyes, a los hijos del Altísimo, etcétera. Es lo que maneja la Biblia con relación a todo esto. Y hablando de para ser hijos, para ser perfectos, Juan 19:7 nos dice que, hablando del Señor, dice que respondieron los judíos: nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Si queremos ser hechos hijos de Dios, hay una ley, hermanos, y está estipulada en el Edén, que volvamos al polvo. Dice Isaías 2:10, que nos escondamos en la piedra, en el polvo, mientras pasa la ira de Dios, dice en otro texto. Métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Cuando venga la ira de Dios, estaremos escondidos en el polvo, porque es una ley, y queremos ser hechos hijos de Dios, tenemos que morir. Está establecido en 9:27 de Hebreos que el hombre muera una vez después del juicio. Por eso tenemos que entrar en esa fe de resurrección, como el apóstol decía: yo sé en quién he creído y que es poderoso para levantar mi depósito en aquel día. Debemos estar llenos de fe para poder estar listos para la prueba, para poder sacar un 10, una perfección, en la bendición de estar presentes en esa ofrenda que el Señor maneja al final de los tiempos, y que viene siendo el cuerpo del Señor, el cuerpo, la novia, la novia es el milenio, la esposa del Cordero, etcétera. Vamos a tener una bendición muy grande de poder estar con Él eternamente para siempre. Daniel 7:27 nos habla de los santos del Altísimo, que son los perfectos, que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Nos lo dice también Apocalipsis 22:5, hermanos, que reinaremos para siempre jamás, aquellos que por fe sabemos que vamos a reinar para siempre. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Esa es la bendición de los que van a estar en el cuerpo de Jesucristo, porque van a reinar en los cielos, en los segundos cielos. Y el 21:7 nos dice que el Hijo, al que venciere, pues será todas las cosas, yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Todas las cosas van a ser del vencedor completo, aquel que alcance la perfección. Por eso es importante entender el plan de Dios, y a través de la fe tenemos entrada a la gloria de Dios. El 5:2 que leímos de Romanos, por la fe, dice, por lo cual también tenemos entrada por la fe. La fe es una entrada a poder tener la bendición de estar en esa cúpula, segundo trono de Dios, en donde estaba el Señor, y nos ofrece esa gloria. Dice: el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Y aquí nos maneja, dice, a esa gracia en la cual estamos firmes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es lo que nos ofrece esa gloria del Señor, que en los segundos tronos Él tenía. Ahí vamos a poder estar gobernando los cielos, los segundos cielos, sirviendo al Señor. Reinaremos para siempre jamás, siempre y cuando podamos escudriñar las Escrituras. Dice la palabra también en la oración que el Espíritu pide en misterio, dice el 14:2 de Primera de Corintios. El Espíritu Santo pide en misterio, dice que
porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Entonces empezamos diciendo que la fe es un misterio y el Espíritu nos ayuda a encontrar el camino a la santificación, y el Señor nos quiere llevar al Padre para la perfección. Ese es el proceso para que podamos tener esa plenitud divina y podamos disfrutar para siempre, como lo maneja el 2:7 de Romanos, los que buscamos gloria, honra e inmortalidad, dice. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Bueno, la inmortalidad está en la perfección y la vida eterna está en la santificación. Tiene uno que entender entonces, hermano, que el camino al reino, donde los únicos que van a entrar son los santos y los perfectos, es un camino escondido, es un evangelio en misterio, que tiene que ver con la fe que viene de lo alto, la fe del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu del Señor Jesucristo, y los dones de los Espíritus de Dios a través del Padre que nos da el Espíritu de Él. Dice en el 14, ya para terminar, en el 14, 16, 17, en el 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La inmortalidad viene a través del Espíritu del Padre. Es importante que nosotros nos demos al Señor para que el Señor nos dé, como dice el texto del 21:7, para poseer todas las cosas. Dame todo y yo te daré todo, dice en pocas palabras, la misma palabra escrita, y que tiene escondido el camino al reino y que hay que descubrirlo y hay que caminarlo para que pueda uno gozar de esa vida para siempre, jamás. Mi deseo es que el mensaje los mueva a que puedan buscar más, con más esfuerzo, más a fondo, a descubrir que la justicia de Dios se descubre, valga la redundancia, de fe en fe, para llegar a la perfección. Que el Señor los bendiga y que les dé la gracia de empujar a través de la voluntad propia a obtener la mejor bendición, que es ser hecho hijo de Dios. Dios les bendiga.